la presencia de todos los que se encuentran siguiendo esta transmisión. Les damos la bienvenida a las mesas de diálogo hacia una reforma integral al derecho de autor, nuevas perspectivas. Vamos a comenzar el día de hoy con la primera de 3 mesas que tendremos. El día de hoy el tema es los riesgos del mecanismo de aviso y retirada para la libertad de expresión en línea. Las siguientes 2 mesas se llevarán a cabo el próximo jueves y viernes 10 y 11 de septiembre a esta misma hora y esperamos contar con su asistencia. Queremos darle las gracias a los ponentes de la mesa de hoy. Paulina Gutiérrez, líder del portafolio de Espacio Civil y Protección en el Programa Legal y de Políticas de Artículo 19. Corinne McSherry, directora legal de la Electronic Frontier Foundation. El licenciado Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Agradecemos también la presencia de los senadores Eunice Romo y Ovidio Peralta. A continuación le daremos la palabra a la senadora Antares Vázquez a la Torre para que nos dé un mensaje y dé inauguración al evento. Adelante, senadora. Vía Webex y vía canal del Congreso y en nuestras redes sociales también. Es muy importante para nosotros, para nosotras, mantener el diálogo con las organizaciones sociales. Muchas gracias a los ciudadanos y ciudadanas que han estado solicitando estos diálogos a partir de la aprobación de la reforma que hicimos hace un par de meses, y para nosotros es fundamental mantener el diálogo. Hace unas 2 décadas hablar del goce y ejercicio de los derechos humanos en Internet parecía un tema tal vez irrelevante o lejano de la realidad del pueblo de México, porque en ese entonces pocas personas tenían acceso a las tecnologías. Hoy, una gran parte de nuestra vida social, laboral, cultural e incluso económica depende de las tecnologías. Las interacciones, más que nunca hoy, en plena pandemia, de millones de personas usuarias de Internet y diversas plataformas, contribuye al pleno ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho de asociación y de reunión, entre otros. En México, las condiciones políticas mermaron el derecho a la libre expresión y a la información de las personas durante décadas. A partir del surgimiento de las redes sociales y el uso extensivo del Internet, ha sido posible generar un análisis constante que proviene de millones de usuarias y usuarios de diversos medios tecnológicos que difunden contenidos desde sus contextos locales. Todo esto obliga al Poder Legislativo a actualizar las normas nacionales a través de un marco regulatorio que debe ser respetuoso de los derechos de todos y todos. En el marco del nuevo Tratado Comercial de América del Norte, llamado TEMEC, se llevó a cabo una reforma en materia de derechos de autor porque resulta fundamental, como se establece en los artículos 20.88 y 20.89 del TEMEC, es necesario encontrar un punto medio para garantizar, por un lado, los derechos de autor, pero también los derechos de la libre expresión y a la información, de conformidad con las disposiciones constitucionales vigentes, como versan estos artículos. La regulación de los contenidos digitales ha tenido una extensa relación con la libertad de expresión en su doble vertiente individual y social, porque el Internet se ha convertido en un foro central para vertir opinión y para obtener información por parte de la sociedad. Entre los puntos más controversiales de la reforma que se hizo recientemente a la Ley de Derechos de Autor y al Código Penal están el aviso y retirada y lo relativo a la penalización por la modificación de candados digitales. Es por lo anterior que he convocado a expertos y expertas en estos temas para que en esta semana podamos estar estableciendo un diálogo abierto de tal manera que podamos encontrar los puntos coincidentes y promover los cambios legales que garanticen la protección de todas y todos. El día de hoy vamos a dialogar sobre los riesgos del mecanismo de aviso y retirada. El jueves trataremos las medidas tecnológicas de protección, propiedad intelectual y el derecho a reparar, y cerraremos el viernes con excepciones y limitaciones al derecho de autor para el acceso a la cultura y preservación de la memoria. Confío en que estos diálogos redunden en el fortalecimiento de un marco legal idóneo para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos.
Gracias, senadora. A continuación, vamos a comenzar con nuestra primera ponente, con Paulina Gutiérrez. Es una abogada de derechos humanos internacionales, libertad de expresión e igualdad de género. Lidera el portafolio Espacio Civil y Protección en el Programa Legal y de Políticas de Artículo 19, incluyendo discursos de odio, género y protestas y problemas de protección a periodistas. Tiene grado de especialidad en libertad de expresión y propiedad intelectual. Antes de unirse a la Oficina Internacional de Artículo 19, fue la líder de estrategia de derechos digitales en la Oficina de Artículo 19 en México. Su experiencia incluye 12 años trabajando en investigación de políticas sobre derechos humanos, asesoría legal en la violación de derechos humanos, libertad de expresión y problemas de género en Latinoamérica. También es parte de la Junta Asesora de la Iniciativa por los Derechos Digitales en Latinoamérica, INDELA. Adelante, Paulina. Liliana, ¿me escuchan? Sí. Pues quiero agradecer inicialmente a la senadora Antares Vázquez por la invitación. Article 19, la Oficina Internacional, está muy contenta de haber sido convocada para participar en esta discusión. Bárbara Bukovska, mi jefa, me pide que le ofrezca unas enormes disculpas a ustedes y al público. Tuvo una emergencia de último momento que no le permitió conectarse, pero me encomendó la tarea de poder compartirles aquello que ella pretendía compartirles. Entonces, pues sin más introducción, quisiera compartirles 2 puntos en especial. Uno tiene que ver tal vez con nociones muy básicas, pero que tal vez nos van a ayudar a enmarcar la discusión sobre este falso dilema o esta falacia que puede existir entre la protección a los derechos de autor y la libertad de expresión, y cómo en realidad tenemos un marco muy desarrollado y muy amplio al cual podemos recurrir para poder encontrar este balance o esta relación un poco más complementaria, más que rival, entre la protección del derecho a libertad de expresión por un lado y la protección de derechos de autor por el otro. Entonces, iniciando, y en un segundo punto, tal vez podemos abordar cuáles son los puntos y las líneas que podemos empezar a tomar desde el Senado y desde sociedad civil para poder llegar a ese punto en el cual son más complementarios estos intereses. Entonces, hablando de este falso dilema, quisiera compartirles. Artículo 19 tiene cerca de 10 años trabajando con diferentes organizaciones alrededor del mundo, monitoreando distintas iniciativas legislativas en materia de propiedad intelectual, en materia de derechos de autor, y hemos delineado una serie de principios que ustedes pueden encontrar en Internet, están incluso traducidos en español, donde son principios que intentan justamente plantear cómo podemos encontrarnos en un espacio regulatorio, interpretativo, y en el cual se contemplen la protección a la libertad de expresión y no tenga que ser sacrificada a costa de protección de derechos autorales o de propiedad intelectual. Estos principios se llaman los principios del derecho a compartir, son los principios de libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en la era digital. En ellos pueden encontrar tal vez muchas cosas que se van a discutir en esta serie de debates, que van desde la protección del dominio público, las excepciones a la propiedad intelectual, nociones muy específicas sobre el entorno digital, y tal vez también, si ya se van en una postura mucho más propositiva e integral, como lo denomina estos eventos, sobre las medidas que se pueden desarrollar para promover el acceso al conocimiento y la cultura, transparencia y responsabilidad sobre la elaboración normativa de propiedad intelectual. Entonces, varias de las cosas que tal vez menciono van a encontrar en esos principios, pero intenté seleccionar algunos muy específicos, como dije, para poder enmarcar la discusión. Entonces, creo que primero que nada, en estos principios ustedes encuentran una de las premisas y el reconocimiento de que la propiedad intelectual, la libertad de expresión y el derecho a la cultura son, como lo dije, derechos complementarios, y que en específico el propósito de la propiedad intelectual es la promoción de la creatividad literaria, musical, artística,
y la difusión de bienes de conocimiento e información al público en general. Quise leer esta definición porque es en particular un desarrollo que ya ha sido reconocido y retomado por organismos internacionales de derechos humanos que tienen la intención de encontrar estos puntos donde se encuentran estos diferentes intereses y donde justamente también hemos podido evidenciar y hemos podido documentar muchos casos en los que los intereses y las protecciones en el nombre de la propiedad intelectual en general y los derechos de autor en particular son utilizados para restringir más allá que para proteger lo que están intentando proteger. Y esto sucede porque muchas veces los estados ignoran cuáles son sus obligaciones en materia de libertad de expresión y en materia de derechos humanos. Sus obligaciones en materia de derechos humanos contemplan en específico un estándar que se llama el test tripartito. Estoy segura de que todas las personas aquí lo conocen, pero no quiero dejar de mencionarlo porque la reforma que fue aprobada este año en materia de derechos de autor es una restricción implica una restricción a la libertad de expresión y como tal debe cumplir con ciertas consideraciones y un requisito específico que tiene la carga al Estado de demostrar que lo observa y que cumple con él. Entonces, este test tripartito está ampliamente desarrollado, ampliamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por más organismos internacionales de derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de este test tripartito, hablamos de que tienen que ser legales, legítimas, necesarias y proporcionales, cualquier restricción a la libertad de expresión. En este caso tenemos una legislación que impone esta restricción. Tenemos un fin legítimo, los derechos autorales, los intereses de protección de derechos de autor es un derecho de terceros que está contemplado en el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Es un fin legítimo, pero no se puede invocar en aislado. Y para que pueda ser una restricción legítima necesita cumplir también con la necesidad y la proporcionalidad. Este test tripartito también implica que existan medidas contra el abuso de cualquier restricción. Y es en ese marco en el cual necesitamos comenzar a analizar y a crear una propuesta que intente cumplir, por un lado, si es una medida que se pretende adoptar para cumplir con un compromiso que se adoptó en un tratado internacional, pero también en la compatibilidad de este mecanismo. Es decir, en el marco de la protección a la libertad de expresión en México, me parece que es muy probable que no se hayan contemplado y esta obligación en específico no solamente le corresponde al Poder Judicial, sino también al Senado. Entendido en el derecho internacional como el Estado en su conjunto tiene la obligación de observarlo. Entonces, cuando hablamos de que el tratado comercial se motivó por estos intereses, tal vez puede ser de cualquier contenido que puede ser algún propietario o algún interesado en que su contenido deje de circular en México. El hecho de que en México estemos legalizando estas medidas únicamente está imponiendo estas restricciones que son ilegítimas. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos, por lo menos contemplados, para que los usuarios, las usuarias puedan interponer algún tipo de queja y si las llegaran a contemplar, todos estos mecanismos están sujetos a la propia inspección de entidades privadas. Y esta facultad o esta potestad literal privada que se le está otorgando a entidades privadas para decidir qué es legal y qué no es legal, es un problema para la libertad de expresión que ha sido ampliamente abordado y desarrollado también por organismos de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, es por eso quería empezar con esta noción general como del derecho internacional de derechos humanos y considerar que todavía hay medidas que se pueden adoptar en el marco de esta armonización o de cumplimiento con el tratado internacional. Algunas de las buenas prácticas que hemos visto en otros países, hemos analizado varias leyes, hemos intentado visibilizar los problemas que existen en otros
Y algunas de las prácticas que hemos visto como positivas han sido la inclusión de excepciones muy, muy explícitas, mecanismos que permitan crear ciertas protecciones a contenidos, por ejemplo, para utilización científica, todas aquellas ideas e información que no van a entrar dentro de un derecho autoral y que es muy probable que se encuentren inmersas en muchos contenidos que circulan en Internet, como es la crítica, las revisiones, estas excepciones en materia de periodismo, parodia, educación, trabajos artísticos. Entonces, hay algunas legislaciones alrededor del mundo que contemplan este tipo de protecciones y que generan en una primera línea una protección y un sistema de intereses más balanceados. Hay otras también que no establecen el mecanismo de notificación y retirada, sino que imponen otro tipo de mecanismos que garantizan un debido proceso para las y los usuarios, y donde también es muy necesario que las personas que se autodenominan o se presentan ante el proveedor de servicio o ante la plataforma ante la cual están invocando la protección de sus derechos autorales, puedan demostrar que tienen ese derecho, que puedan crear un espacio donde se juegue con las mismas armas y donde idealmente exista pues media una orden judicial la cual haya vigilado la legalidad de tales restricciones. Si bien este mecanismo de legalidad y de orden judicial ha sido también muy cuestionado por el tema de expeditez y cuando se encuentren contenidos que son necesarios, pues ser atendidos inmediatamente, pero también, o sea, son muchos temas que ya están muy, muy, muy desarrollados en otras iniciativas, donde se encuentran incluso con mecanismos expeditos que se puedan instalar a nivel judicial, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, algo que creo que es importante revisar en la reciente reforma son 5 cosas. Una tiene que ver con el cumplimiento de este tres tripartito que mencioné hace un momento. Específicamente, indagar si la manera en la que está planteada tiene suficiente claridad, si las medidas planteadas cumplen con el principio de proporcionalidad, si se está estableciendo el debido proceso bajo el cual no se estén restringiendo de manera privada y sin vigilancia judicial los contenidos en Internet, la transparencia específica que se estén, los mecanismos de transparencia que se estén desarrollando y el tipo de sanciones que se están imponiendo. Entonces, creo que con este marco podemos iniciar a discutir una propuesta que pueda nuevamente romper ese falso dilema y comenzarnos a ver como un espacio en el que el acceso a la cultura, la libertad de expresión y la protección de los derechos de autor no son enemigos ni son absolutos y todos estos intereses ya tienen un marco en el derecho internacional de los derechos humanos que necesitamos aplicar en México. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Vamos ahora con nuestra segunda ponente, Corinne McSherry, directora legal de Electronic Frontier Foundation. Ella es especialista en propiedad intelectual, acceso abierto y libertad de expresión. Es una entusiasta defensora del uso justo en línea, la expresión política y el dominio público en contra del asalto de los maximalistas del copyright. Como litigante, ha representado al profesor Lawrence Lessig a public.resource.org, de Yes Men y a Dancing Baby, entre otros casos. Al frente de la Electronic Frontier Foundation, uno de sus primeros casos fue el Sony BMG Tecnología CD, conocido internacionalmente como el caso Rootkit. Nombrada en 2015 como una de las mejores abogadas del entretenimiento en California, fue también reconocida como abogada de la semana por The American Lawyer por su trabajo en Lens versus Universal.
Lideró los esfuerzos del Electronic Frontier Foundation para detener la llamada Stop Online Privacy Act, promoviendo la neutralidad de la red y las mejores prácticas para la expresión en línea, y testificó ante el Congreso respecto a los problemas que representa la Ley de los Derechos de Autor de la Era Digital. Es comentarista regular sobre derechos digitales en la National Public Radio, CBS News, Fox News, The New York Times, Billboard, el Wall Street Journal y Rolling Stone. Tiene un título en leyes por la Universidad de California en Santa Cruz, un doctorado por la Universidad de California en San Diego y un doctorado en jurisprudencia por la Universidad de Leyes de Stanford. Adelante, Corinne, por favor. Hi there, can you hear me okay? Okay, voy a empezar en español. En mi calidad de directora legal de la Electronic Frontier Foundation, agradezco mucho esta oportunidad de compartir nuestras opiniones sobre cómo el uso de los procesos de notificación y retirada y las tecnologías de filtrada para vigilar la infracción de los derechos de autor pueden tener efectos colaterales en la libre expresión. Durante 30 años, la EFF ha representado el interés público, asegurándose que la ley y la tecnología apoyen los derechos humanos y la innovación. Como parte de ese trabajo, hemos estado involucrados en prácticamente todos los casos importantes, interpretando el sistema de notificación y retirada en los Estados Unidos. Es ahí y en el extranjero donde trabajamos para asegurar que la política, la legislación y la práctica de derechos de autor equilibren adecuadamente los derechos de los artistas, los autores y el público en general. Como estudio de abogados, también asesoramos a los usuarios que han sido indebidamente acusados de infringir los derechos de autor y les ayudamos con sus respuestas. No soy experta en leyes mexicanas, así que mis observaciones se centrarán en la experiencia de los Estados Unidos, con el objetivo de compartir nuestra experiencia y, con suerte, evitar se repitan nuestros errores. Tampoco soy experta en español, so I'm going to read the rest of my statement in English. Please let me know if I'm, translator, let me know if I'm going too fast, please. 2 decades ago, the United States Congress created a notice and takedown system as part of one of the most important provisions of U.S. copyright law, Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act. Section 512 was designed to give rights holders, service providers, and users precise rules of the road for policing online copyright infringement and protecting online expression. The center of the scheme is the notice and takedown process. In exchange for substantial protections from liability for the actions of their users, service providers must promptly take offline any content that on their platforms that has been identified as infringing. Copyright owners, for their part, are given an expedited extrajudicial procedure for obtaining redress against alleged infringement, paired with explicit statutory guidance regarding the process for doing so, and provisions designed to deter abuse of that process. Provisions, unfortunately, that don't work. Without Section 512, the risk of crippling liability for the acts of users would have prevented the emergence of most of the social media outlets that we use today. Instead, the internet has become the most revolutionary platform for the creation and dissemination of speech that the world has ever known. Thousands of companies, big and small, rely on it every day, including interactive platforms like video hosting services, social networking sites that have become vital not only to democratic participation, but also to the ability of ordinary users to forge community, access information, and discuss issues of public and private concern. However, the Section 512 safe harbors
came at a high price for free expression. Section 512 gives intermediaries powerful incentives to take offline any content flagged in a DMCA notice, in a takedown notice. Thanks to those incentives, as a practical matter, they will take down virtually any content identified in any compliant notice. That means Section 512 also gave rights holders the ability to shut down lawful expression, video, blogs, criticism, political advertising, news articles, with little accountability. The problem of false and abusive takedown notices is well documented in the United States. Service providers have confirmed that unfounded DMCA notices are common and significantly burdensome. And I have supporting footnotes for all of this in the written statement that I submitted to this group. But I won't bore you with the footnotes, I'll just get to the point. One study revealed that in a sample of automated takedown notices, nearly 4.5 million takedown requests targeted content that clearly did not match the identified infringed work, and 7.3% involved lawful expression. One service provider, Automatic, reported that about 10% of the notices that they received contained elements, were directed at clear fair uses, lawful uses under US law, or clearly uncopyrightable content, or contained clear misrepresentations regarding copyright ownership. And the collateral damage gets worse when takedown notices target not specific user content, but upstream network providers. In one case, for example, a takedown notice targeted at silencing a single parody website was sent to an upstream network provider and resulted in the removal of 38,000 websites. I'll give you just a few examples. There are many more in my statement. We've seen baseless copyright claims cause a service provider to disable access to a political debate while that debate was ongoing. A recent Wall Street Journal investigation showed that Google had been tricked into deleting links to hundreds of critical articles. Journalists uncovered a well-funded and sustained campaign by the government of Ecuador to abuse the DMCA to silence criticism. In the United States, a political candidate used the DMCA to force the takedown of an unfavorable and critical video, one that was embarrassing to her. Film critics have found their entire accounts removed in response to a flood of takedown notices complaining about clips used in the criticism, classic fair uses. This is just a tiny sample of the abuses we hear about at EFF every day, and many more are documented at our Takedown Hall of Shame. There were so many that we had to start a Takedown Hall of Shame because just reporting on them individually was getting too burdensome. The majority of DMCA notices appear to target infringing content, but when they don't, they cause enormous collateral damage to free expression. Such a powerful tool requires equally powerful mechanisms of accountability, which are sadly lacking in the United States. Others can and should do better. Equally, and perhaps even more problematic, are filters that some service providers employ to help prevent copyrighted content from being uploaded at all, or to monetize that content. There are three problems. First, while filters may be able to flag potentially infringing uses, they cannot reliably determine whether those uses are actually infringing. Leaving such determinations to an algorithm will therefore inevitably lead to suppression of lawful expression, and indeed it already has. Google's Content ID system, for example, regularly targets lawful expression, ranging from scholarly works to casual videos to timely and important political commentary. Again, let me illustrate with a few examples. An Australian music publisher used Content ID and the DMCA together to force the takedown of an entire lecture because it included a few clips of videos, again, to illustrate the lecture. Let's see. A company called Rumblefish has claimed copyright in many recordings of ambient bird song, with the effect that videos of people simply walking outdoors get taken down because there's a bird singing in the background, and it's flagged as copyrighted content.
Documentation of Black Lives Matter protests and interviews with protesters have been flagged because there is often incidental music in the background. Again, this is just a small sample of the problems that we've seen just with Content ID. But of course, Content ID is not the only filtering system with serious flaws. Ustream, another filtering system, blocked a NASA video of a landing on Mars because of a mistaken copyright claim. Facebook disabled a classical performance because its filtering technology concluded that a small portion of an hour-long Mozart performance infringed copyright. A content protection service called ToppleTrack sent a slew of abusive takedown notices to have sites wrongly removed from Google search results, including improper notices targeting an EFF case page, the authorized music stores of Beyoncé and Bruno Mars, a New Yorker article about patriotic songs. It even sent an improper notice targeting an article by a member of the European Parliament that was about improper automated copyright notices. What's worse, while algorithms work at the speed of data, their mistakes are corrected in human time, if at all. So if an algorithm is correct even 99% of the time, that means it's wrong 1% of the time. And that means millions of mistakes that have to be reviewed by a company's employees to decide whether the content should be reinstated. That also means that the line to have your case heard may be long, and even if you win, the correction will come too late. For example, Jamie Zawinski, a nightclub owner in San Francisco, posted an announcement of an upcoming performance by a band at his club in 2018, only to have it erroneously removed by Instagram. Zawinski appealed, and more than 2 years later, Instagram reversed its algorithm's determination and reinstated his announcement. Again, 2 years too late. Second, filtering systems are ruinously expensive. So the Content ID filter cost the company more than $100 million as of 2018. Few companies have equivalent funds to spend on filtering technology, especially if they have to find a way to take content offline permanently. That's one reason my organization has always opposed filtering requirements as a threat to competition as well as expression. Such requirements mean even fewer competitors in the already monopolized online world, and therefore fewer places where users may communicate with one another. Third, as the above examples suggest, over-reliance on filters creates an unstable, unsafe environment for small, independent internet creators who depend on platforms to share their work and educate others. Videos, music, and art that depend on limitations and exceptions vanish in the rigid system of a filter. For example, YouTube's filter, YouTube's filter flagged a recording someone made of their own voice, and a video using a 2-second guitar riff as an example in an instructional video. Rather than promote and protect creativity, filters concentrate it in the hands of current rights holders. One final point of concern is the intersection between privacy and free expression. The ability to speak anonymously is protected under US and international human rights standards because many people may hesitate to speak and share information if they fear exposure and retaliation. The DMCA includes a specific provision allowing purported rights holders to obtain a subpoena for the identity of an alleged infringer without meaningful judicial supervision or a determination that the claim is legitimate. At EFF, we have repeatedly seen rights holders use baseless copyright allegations to unmask critics or target people for harassment. For example, we recently defended the anonymity of a member of a religious community who questioned the precepts of that community. The organization sought to abuse copyright law to learn their identity, and they feared retaliate against them. We were able to defend that person, but not every speaker has the opportunity or the ability to protect themselves. Counter notice procedures can present a similar problem because they require users to provide identifying information. Users may be afraid to do so.
For example, a journalist named Luke O'Neill received a takedown notice for a link to an article of criticism from the subject of that criticism. But he was afraid to send a counter notice because then he'd have to send the person harassing me my full name and address. There are good reasons for him to be afraid. One individual took advantage of the notice and takedown system to extort YouTube users by sending false takedowns, forcing users to potentially lose their whole channels. Excuse me. When one user used the counter notification system, the harasser allegedly retaliated by swatting them, meaning he called emergency services, resulting in a large number of police officers, often with guns drawn, showing up to the target's home. Again, this hasn't been proven, but this is alleged. In conclusion, this DMCA safe harbors have played an essential role in the development of the internet as a platform for expression and innovation. But that growth has come at a high price because it also gave rights holders and their impersonators the power to easily silence online expression without real accountability for abuse. And the adoption of filters has only exacerbated the problem. Copyright law and policy inevitably implicates free expression, privacy, and innovation, and must seek to balance those competing interests. Based on the US experience, notice and takedown systems and filtering technologies are upending that balance to the detriment of human rights. Policymakers can and must do better. Thank you very much, and I look forward to your questions. Gracias, Corinne. Vamos con nuestro tercer ponente, Luis Fernando García, director ejecutivo de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde también fue profesor. Es candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund, en Suecia. Fue Google Policy Fellow en la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y cuenta con amplia experiencia en temas de derechos humanos y tecnología. Adelante, Luis Fernando, por favor. Muchas gracias por la invitación. Hubiéramos preferido que esta interesante discusión hubiera sucedido antes de las reformas que ocurrieron en julio. Sin embargo, reconozco en particular a la senadora Antares Vázquez por mantener y buscar este diálogo antes de la aprobación de esas reformas y ahora con posterioridad. También es nuestro deseo y nuestra disposición que este diálogo y diálogos posteriores contribuyan a que el Senado pueda producir reformas legislativas que de alguna manera remedien algunas de las cuestiones que ya se han manifestado son preocupantes de las reformas realizadas y que también expandan aspectos que no fueron considerados, como el tema de excepciones y limitaciones a derechos de autor, que se discutirá el viernes. Pero bueno, voy adelante con mi presentación y con mi opinión al respecto, donde me centraré, digamos, ya Paulina y Corinne han dado un marco muy importante. Trataré de enfocarme más bien a analizar cómo es que las reformas existentes, y en particular algunos artículos como el 114 octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, afecta el derecho a la libertad de expresión. Simplemente, digamos, sin querer reiterar mucho, creo que Paulina ya dio un marco general muy importante sobre el marco de libertad de expresión que cubre y que es relevante para estas discusiones. Sí me gustaría resaltar algunos puntos que son importantes, ¿no? Y que distinguen de alguna manera al marco jurídico mexicano de protección a la libertad de expresión frente a otros. Uno es las obligaciones positivas que tiene el Estado mexicano respecto de los derechos humanos. En México, el Estado mexicano no solamente tiene una obligación de abstenerse de interferir con el derecho de expresión, sino que tiene, conforme al artículo 1 de la Constitución, la obligación de proteger y de garantizar violaciones a la libertad de expresión que no necesariamente vengan del Estado, sino que también sean cometidas por particulares. Por ejemplo, compañías que, como ya hemos mencionado,
ejercen un gran poder, ¿no? Y que sus decisiones editoriales o de políticas redundan en el ejercicio del derecho a libertad de expresión de manera muy importante. Otro aspecto que me gustaría destacar sobre el marco constitucional de derechos humanos y de libertad de expresión en México es lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera reiterada, de que existe una presunción general de protección de discursos, del discurso y de la expresión de cualquier persona. En este sentido, es muy importante reiterar que para la Constitución mexicana, todo discurso, toda expresión es legítima, digamos, de manera, hay una presunción de que es legítima hasta que se demuestre lo contrario con diversas garantías del debido proceso. Y el tercero, que es el más relevante, que me gustaría destacar, es la noción de que, y esto que ya ha destacado con mucho ahínco Corinne McSherry, que es la importancia del principio de no responsabilidad de intermediarios, también conocido como safe harbor o como puerto seguro. ¿Qué quiere decir, para ejemplificar y dejar muy claro qué significa este principio y por qué es tan importante para el derecho a la libertad de expresión? Significa que quienes son intermediarios de una expresión, quienes alojan un contenido, lo almacenan para que sea disponible o lo hacen disponible, pensemos en buscadores, pensemos en proveedores de hosting, en donde están alojados los contenidos de un sitio de internet, pensemos en redes sociales, pensemos en plataformas de publicación de texto, de video, de fotografías, en donde el intermediario no publica propiamente esa información, sino que permite que terceros, que sus usuarias y usuarios, publiquen o almacenen esa información en sus servicios. El principio de safe harbor, principalmente de puerto seguro o de no responsabilidad de intermediarios, indica que ellos no son responsables por lo que los terceros publican en sus plataformas o alojan en sus plataformas. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si tú le dices al intermediario que es responsable de lo que los demás publican en su plataforma, generas incentivos para que ese intermediario intente controlar de manera importante qué es lo que se permite alojar, qué es lo que se permite difundir, y eso genera incentivos para la sobrecensura, para el sobrebloqueo. El intermediario no va a correr riesgos y va a decir, esto no sé si es legítimo o no es legítimo, mejor no corro riesgos y lo censuro. Por esa razón es que, como ya lo mencionaba Paulina, en el derecho internacional de los derechos humanos se ha resaltado la importancia de la protección de los intermediarios, de la responsabilidad por contenido generado por terceros, para no generar este efecto de sobrebloqueo y este efecto de censura indebida. Sin embargo, cuando uno observa las reformas realizadas en junio de este año, publicadas el 1 de julio, uno observa que desgraciadamente, como decía Corinne, no solamente estamos cometiendo los mismos errores que la legislación estadounidense, sino que estamos todavía empeorando esas disposiciones. Todo lo que dijo Corinne sobre los riesgos que existe de los filtros automatizados, del mecanismo de aviso y retirada de Estados Unidos, son absolutamente aplicables a lo que ha sido aprobado en México, pero con creces. Y voy a explicar por qué. Rápidamente en tres puntos. El primero es este mecanismo de aviso y notificación que está considerado en el artículo 114 octies de la Ley Federal del Derecho de Autor, y a diferencia de la ley estadounidense, en el artículo 232 quinquies, fracción segunda, porque en Estados Unidos, digamos, este incentivo para hacer, digamos, para remover contenidos con un mero aviso de un titular de derechos de autor, no tiene una sanción. Es decir, si un titular de derechos de autor, si un intermediario en Estados Unidos no baja el contenido, puede perder su protección frente a ese contenido, puede de alguna manera ser eventualmente responsabilizado, pero no recibe una sanción administrativa por ello, como en México sí lo es. Entonces, es más allá de un incentivo. En México, conforme a la ley, los intermediarios, los proveedores de servicios en línea, no solamente están incentivados a bajar contenido cuando venga un aviso que le indique que ese contenido viola derechos de autor, sino que está obligado a hacerlo, porque si no lo hace, conforme al artículo 132 quinquies, fracción segunda, es merecedor de una sanción administrativa. Entonces, ni siquiera hay una decisión posible por parte del intermediario. Un intermediario en México recibe un aviso que dice que algo que está alojado o que es
hecho disponible por ese intermediario, viola derechos de autor y debe bajarse. Como ya ha mencionado muchos ejemplos, Corinne, el determinar si un contenido en Internet viola o no viola derechos de autor es algo que no se puede determinar de manera tan sencilla y no basta ni siquiera comprobar que tú eres titular de derechos de autor. Porque, como ya se ha mencionado, existen excepciones al derecho de autor. Casos y circunstancias en los que las personas no necesitamos ni pedir permiso ni remunerar al titular de derechos de autor para hacer uso de esa obra. Casos como la crítica, la enseñanza, la investigación, etcétera. La educación, la preservación del conocimiento, en el artículo 148, que es muy deficiente, muy anticuado, necesita revisión, ya se hablará de eso probablemente el viernes, pero aún en el artículo 148 de la Ley Federal de Derecho de Autor se reconocen excepciones al derecho de autor. Entonces, un intermediario recibe un aviso que dice que algo viola derechos de autor, cuando a lo mejor no viola derechos de autor y como la evidencia demuestra, muy frecuentemente no viola derechos de autor, pero está obligado a bajar ese contenido. Eso ya es un mecanismo de censura delegada a particulares, en la que se remueven expresiones que no se ha demostrado que son violatorias de ningún derecho, en particular del derecho de autor. Esto viola el principio de presunción de cobertura constitucional de las expresiones, reconocido por la Suprema Corte. Esto implica un incumplimiento de la obligación positiva del Estado mexicano de impedir que haya violaciones a la libertad de expresión en relaciones entre particulares, y por eso es que hemos alegado que, desde nuestro punto de vista, esa disposición es inconstitucional. Está el mecanismo de contraaviso, que se alega que es suficiente para remediar los problemas de esta disposición. Sin embargo, como ya se ha mencionado, hay razones por las cuales las personas no se sienten incentivadas a hacer ese contraaviso, pero además, en el caso de México, el contraaviso no permite, digamos, la censura, aunque sea un ratito, es censura y es prohibida por la Constitución. En ninguna parte del artículo 6 de la Constitución dice que está prohibida la censura, salvo que sea por un ratito. Es una obligación general del Estado mexicano, y el solo hecho de que te censuren, aunque sea un rato, y luego se restaure el contenido, ya es problemático desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, aún en el caso de que sea restaurada, o en el caso de la ley mexicana, se establece que el contraaviso no establece la reinstalación del contenido de manera automática, sino que el que hizo el aviso tiene hasta 3 semanas, 15 días hábiles, para decidir si interpone otro procedimiento jurídico, judicial, administrativo, penal, mecanismo de solución de controversias, etc. Y hasta que no lo haga, ese contenido está bajo, ¿no? Y como ya hemos mencionado, muchas veces la expresión depende del momento en el que se hace. No tiene mucho sentido que yo opine sobre un tema que hoy es importante participar y luego me censuren y en 3 semanas, bueno, nos equivocamos, perdón, ya está tu contenido, ya no tiene relevancia. Otro efecto que me gustaría destacar rápidamente es el efecto que se conoce en inglés como chilling effect, o efecto inhibidor o efecto de desaliento, que ha sido reconocido también por la Suprema Corte, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cómo este mecanismo también genera ese efecto. No solamente se afecta a la libertad de expresión cuando te bajan el contenido, ya se afecta a la libertad de expresión de una manera generalizada, porque hay muchas personas que dejan de subir contenidos que son legítimos por temor a ser bajados esos contenidos de manera ilegítima. Yo he hablado con personas que tienen millones de suscriptores y de seguidores en redes sociales, por ejemplo, plataformas de video, y que me dicen, yo ya he dejado de subir los videos que yo quiero, dejo de poner ese fragmento de video, dejo de poner ese fragmento de música que tengo derecho a poner, pero porque sé que corro el riesgo de que me bajen el contenido, entonces mejor me inhibo. Ese es el efecto inhibidor, ese es el efecto de desaliento, es la autocensura generalizada que se genera con este tipo de disposiciones. Finalmente, rápidamente, me gustaría mencionar un par de aspectos más, a reserva de que en las preguntas podamos ahondarlo, porque además del mecanismo de aviso y retirada, otras disposiciones del artículo 114 octies condicionan la no responsabilidad de intermediarios. Es decir, le dicen a los intermediarios, tú no eres responsable de lo que tus usuarios suban o alojen en tu servicio, siempre y cuando hagas estas cosas. Ya hablamos de siempre y cuando y bajes cualquier contenido cuando alguien te diga que lo bajes, sea o no sea infractor de derechos de autor. Pero hay otras que son también muy problemáticas. En una parte del artículo 114 octies se habla de que, y que de una manera pues,
destruye la lógica de la protección de los intermediarios, porque se dice en el artículo 114 octies, por ejemplo, que los intermediarios deben incluir y no interferir con medidas tecnológicas efectivas estándar que protegen e identifican material protegido por la ley. Esto se le ha conocido principalmente como lo que hablaba Corinne, como los filtros automatizados, que como ya ha señalado, no pueden tomar estas determinaciones. Lo más que puede hacer un mecanismo automatizado es decir, este video usa un fragmento de una obra que está protegida por derechos de autor, pero eso no quiere decir que viola derechos de autor. Un algoritmo, un sistema automatizado no es capaz de hacer la determinación jurídica de si un contenido publicado viola o no viola derechos de autor. Eso debe estar reservado a la autoridad judicial. Sin embargo, de alguna manera se sugiere que los intermediarios tienen que establecer estos mecanismos, si no, pierden la protección de su inmunidad frente a reclamos de violaciones de derechos de autor que no son suyas, ¿no? Y que pueden generar este efecto de sobrecensura. Pero incluso hay otros absurdos como donde condicionan la no responsabilidad de intermediarios a, dice la ley, si retiran, inhabilitan o suspenden unilateralmente y de buena fe el acceso, publicación o difusión, comunicación, exhibición del material para impedir la violación de disposiciones legales aplicables. Justamente el mecanismo de Safe Harbor de Puerto Seguro lo que tiene como objetivo es que no se tomen medidas unilaterales, es que las personas, que los intermediarios tengan certeza sobre qué es lo que tienen que hacer para no ser responsabilizados. Y esto de alguna manera redunda en la incertidumbre, porque lo que dice es, tú como intermediario tienes que tomar medidas unilaterales para bajar contenidos de Internet en donde tú creas que violan derechos de autor. Entonces se vuelve a generar el incentivo, se vuelve a generar el efecto de que los intermediarios tienen que pensar, tienen que analizar el contenido, tienen que ver qué contenidos violan o no violan derechos de autor, tomar decisiones, y esas decisiones normalmente van a ir del lado de la sobreprotección, de decir, yo no quiero tener responsabilidad legal, entonces voy a censurar este contenido, y que redunda en perjuicio del derecho a la libertad de expresión. Entonces, la razón de ser del sistema de Safe Harbor, de Puerto Seguro, deja de ser porque, de nuevo, se deja a los intermediarios a que tomen medidas. Ya no es como dice la ley, necesario un conocimiento cierto, sino que es, digamos, a criterio del propio intermediario, lo cual redunda en incertidumbre jurídica y en violaciones al derecho a la libertad de expresión. Bueno, se me acaba mi tiempo y por eso solamente menciono, aunque ya lo mencionó Corinne rápidamente, como un elemento también que ha sido poco discutido y que también es altamente problemático, que está en el artículo 232 quinquies, fracción tercera, que tiene que ver con la posibilidad de atentar contra el anonimato en línea, que como ya mencionó Corinne en varios casos es esencial para la protección de la seguridad de muchas personas, y el cual se genera una avenida extrajudicial a través de la cual un titular de derechos de autor puede exigir que un intermediario de Internet o que una empresa de Internet revele información que identifique a una persona usuaria de Internet, ¿no? Y esto puede llevar y puede ser abusado de maneras muy importantes. No hay una obligación de generar ningún tipo de protección judicial, es decir, la persona respecto de la cual se está pidiendo datos de identificación no es parte de ningún procedimiento y no puede defenderse por sí misma. Ni siquiera hay un mecanismo, un procedimiento judicial en donde un juez pueda valorar que la solicitud de identificación de un usuario de Internet está justificada por elementos objetivos que se han presentado al juez. De esta manera se genera una avenida sencilla para que personas puedan identificar usuarios de Internet que han decidido salvaguardar su identidad por muy buenas razones. Puede ser una persona denunciante de violencia, por ejemplo, una mujer que denuncia violencia en redes y que tiene miedo de las represalias que puede tener. Una persona que quiera acosarla y saber quién es, puede usar este mecanismo, digamos, de una manera abusiva para alegar que cometió una infracción a derechos de autor para que se revele su identidad y de la misma manera se conozca su identidad respecto de otro tipo de publicaciones. Periodistas que están en situaciones de riesgo, como en México, en donde la anonimidad y la protección de su identidad es fundamental para no tener represalias en su vida o en su integridad física, etc. Esta disposición también es altamente preocupante. Desde nuestro punto de vista, no solamente genera esta inhibición
a la libertad de expresión, sino también viola el derecho a la privacidad de una manera muy importante y incluso puede potenciar agresiones que, como desgraciadamente sabemos en México, no son poco comunes en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violencia que se atreven a denunciar públicamente a sus agresores, etcétera. Entonces, sí creemos que es muy importante escuchar las experiencias, la evidencia y voltear a ver la Constitución y la interpretación de la Constitución y del derecho a la libertad de expresión para remediar de alguna manera estos mecanismos que, como ya se ha mencionado, lo mencionó Paulina, existen otros mecanismos. Hay mecanismos de puerto seguro, como dijo Corinne, como dijo Paulina, que son muy importantes, y yo lo digo yo también, es muy importante que los intermediarios no sean responsables de cualquier, por cualquier publicación de un usuario. Pero es también importante que las condiciones para tener esa condición de puerto seguro no sean excesivas y no generen esos efectos violatorios del derecho a libertad de expresión. Ahí están los ejemplos de Canadá, están los ejemplos de Chile, en donde la no responsabilidad del intermediario depende de, por ejemplo, en el caso de Canadá, de que haga una notificación al potencial infractor. Es decir, yo no tengo que bajar el contenido. Cuando alguien viene y me dice, esto viola derechos de autor, mi obligación como intermediario es pasárselo al que hizo la publicación y decirle, él dice que tú violas derechos de autor, ustedes pónganse de acuerdo. O en el caso chileno, en donde la remoción de contenidos es únicamente cuando un juez, después de un debido proceso, donde analiza todas las circunstancias y determina que algo viola derechos de autor, decide que se baje ese contenido. En ese caso, el intermediario tiene que bajarlo y mientras baje ese contenido, no tiene problemas de responsabilidad. Exploremos otras vías que sean compatibles con la Constitución y que logren este balance de una mejor manera. Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Vamos a continuar con una sesión de preguntas y respuestas. Comenzaremos con los senadores y senadoras si quieren hacer alguna pregunta. Y para las personas que están viendo la transmisión, les pedimos, por favor, si nos pueden enviar sus preguntas a través de las redes sociales de la senadora Antares Vázquez en Facebook. La encuentran como Antares Vázquez Alatorre o en Twitter como @Antares Vaz Ala y también a través de las redes del canal del Congreso. Entonces, por favor, les pedimos su participación. ¿Alguien de los senadores, senadoras? A ver, Liliana, yo quiero comentar. Adelante. Bueno, hemos estado en este diálogo con Luis Fernando ya con anterioridad. Después de estar en el diálogo que se inició antes de la aprobación de la reforma, hice una iniciativa, yo planteé reservas para la reforma e hice una iniciativa considerando las opiniones de lo que aquí ha comentado Luis Fernando. Sin embargo, sigue habiendo opiniones. Hace un tiempo me invitaron a un foro de algunas organizaciones que están en pro de la reforma y que argumentan que no hay tal censura, que no existe la censura, puesto que en todo momento los usuarios que utilicen de manera legal algún contenido que tenga esté protegido por derechos de autor, pueden hacer su aviso y se les devolverá. Estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes, los que nos han hecho el favor de presentar, y lo que dice Luis Fernando también respecto a que censura es cuando se baja un contenido, aunque sea por 2 minutos, y que además es un mecanismo que puede estar complicado por una serie de cosas. Coincido con lo que Paulina decía respecto a los casos que han defendido, que se han dado al respecto, lo que Corinne estaba comentando en casos de Estados Unidos con este aviso y retirada, y creo que tenemos que alentar el debate entre la población, porque también se han generado muchas malas informaciones respecto a que se pretende dañar a quienes ostentan algún derecho de autor, y pues no, nada más lejano de la realidad en este sentido.
A mí me gustaría que nos ampliaran un poco la información respecto a estas críticas que se han hecho desde la otra posibilidad, es decir, desde quienes dicen que de prosperar lo que hemos estado proponiendo, se pueden dañar derechos de autor en este sentido. Y también me gustaría abordar, o sea, que nos ayudaran a abordar el tema de el uso de los datos personales de aquellos, de aquellas que necesiten hacer un contraaviso, porque esa es otra situación que también intimida a algunas de las personas que deberían hacer este contraaviso para poder subir alguno de sus contenidos. Adelante, Luis Fernando. Puedo intentar abordar algunas de las cuestiones mencionadas por la senadora. Sobre el tema, por ejemplo, el contraaviso, ¿no? Ya como bien reconoce la senadora, la censura por ratito se censura y está prohibida por la Constitución, pero creo que algunos proponentes o no saben leer o no quieren leer, ¿no? Porque si uno lee claramente la reforma lo que dice, lo va a leer para que no quede duda, es evidente que la restauración del contenido no es inmediata. Han querido confundir diciendo que, bueno, eso es un contraaviso y se restaura. Eso no dice la ley. Muy claramente eso no dice la ley. Lo que dice la ley es, en el artículo 114, octies, al final, el proveedor de servicios en línea que reciba un contraaviso de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, deberá informar del contraaviso a la persona quien presentó el aviso original. El intermediario recibe el contraaviso del usuario y tiene que decirle al que hizo el aviso original. Eso es lo primero que dice la ley. Y dice, y habilitar el contenido objeto del contraaviso a menos que la persona que presentó el aviso original inicie un procedimiento judicial o administrativo, una denuncia penal o un mecanismo alterno de solución de controversias en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha en el que el proveedor de servicios en línea haya informado. Es decir, la restauración, la rehabilitación del contenido está condicionado a que el que hizo el aviso original no interponga un mecanismo jurídico adicional y se le dan 15 días hábiles para decidirlo. Entonces, no se restaura el contenido de manera automática, sino que al menos tenemos que esperar a más tardar 15 días hábiles a que quien hizo el aviso original decida si hace otro procedimiento. Mientras no suceda eso, según la ley mexicana, no se restaura el contenido. Eso implica al menos 15 días hábiles, que son en efecto prácticamente 3 semanas, donde un contenido está, sin haber sido probado que viola nada, está removido. Insisto, en México existe una presunción de cobertura constitucional de las expresiones. Nada es ilícito hasta que se demuestre que es ilícito. Y un mero aviso de alguien que avisa que algo es ilícito no es prueba de que es ilícito. Eso lo tiene que determinar una autoridad judicial. Es claramente inconstitucional y claramente erróneo este argumento de algunos proponentes y defensores de estas reformas. No es el caso. Además, creo que es importante mencionar esto también. Hay una falsa intencionalidad de generar una supuesta contradicción entre los usuarios por un lado y los creadores por otro, cuando eso no existe. Eso no es así. Los usuarios son creadores de contenidos. Los artistas, músicos, productores de contenidos audiovisuales, productores de noticias son creadores que frecuentemente se ven afectados por estos mecanismos. Frecuentemente se ven censurados por otras personas. Entonces, nosotros estamos protegiendo a muchos autores que se ven afectados por estas disposiciones que les bajan contenidos, que les generan efectos de autocensura, de un chilling effect, un efecto inhibidor que hace que esas personas decidan no subir contenidos o hacerlos de manera distinta como era su deseo, por temor a, digamos, a personas que abusan de estas legislaciones para remover esos contenidos. Entonces, de ninguna manera aceptamos que se nos diga que estamos protegiendo a los infractores de derechos de autor. Al contrario, estamos protegiendo a las millones de personas que se ven hoy afectadas y que se verán afectadas por este tipo de remociones y de censuras cuando sus
los contenidos que ellos generan y crean y difunden a través de Internet son absolutamente legítimos. Y sobre el tema del uso de datos, pues ya lo mencionaba yo en mi presentación, como el artículo 232, quinquies, fracción tercera, establece, y voy a rápidamente leer esa fracción, que dice, el proveedor de servicios de Internet, esto incluye no solamente las plataformas, sino también, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, se le impone una sanción al proveedor de servidores de servicios de Internet que no proporcione de manera expedita a la autoridad judicial o administrativa, y el administrativo es muy importante, problemáticamente, previo requerimiento, es decir, una autoridad administrativa puede requerir, sin necesidad de autorización judicial, la información de manera amplia y genérica, cualquier tipo de información que esté en su posesión y que identifique al presunto infractor. Y hay un montón de información que identifica a un presunto infractor. Eso va desde datos de localización, desde nombre, desde dirección IP. Hay una serie de datos que pueden revelar no solamente la identidad de la persona, sino otros aspectos de su vida privada. Si uno conoce, por ejemplo, los patrones de movimiento y de localización de una persona, puede desprender un montón de conocimientos sobre aspectos íntimos de esa persona. Y bueno, esta fracción genera, como ya se ha mencionado, una avenida sencilla para que una autoridad administrativa pueda revelar y un titular de derechos de autor a través de una autoridad administrativa, con un mero requerimiento, sin una autorización judicial, obtener acceso a información personal altamente sensible sobre una persona, que identifique a esa persona, que no nada más identifique el autor de esa expresión que se alega viola derechos de autor, sino el autor de otras expresiones que puede ser absolutamente legítimo que esa persona tenga derecho a preservar su identidad. Como mínimo, desde nuestro punto de vista, debería exigirse en esta disposición que cualquier información que sea compartida tenga que tener una autorización judicial, pero inclusive es importante aquí traer a colación lo que dice el artículo 16 constitucional, en donde ya por interpretación de la Suprema Corte se ha dicho que protege este derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, no solamente el contenido de las comunicaciones, sino también los metadatos que identifican a los comunicantes o a la comunicación en sí misma. En este sentido, en el artículo 16 constitucional existen limitantes de cuándo, quiénes y por qué pueden acceder a este tipo de información. Y, por ejemplo, en el artículo 16 constitucional, párrafos 12º y 13º, se establece que una autoridad no puede acceder a esta información para materias como la administrativa, por ejemplo, que es el caso. Entonces, hay también un vicio de constitucionalidad en el que se permite a autoridades administrativas, uno, sin autorización judicial, y dos, para materias administrativas vedadas por el artículo 16 constitucional, el acceso a datos que identifican a usuarios de telecomunicaciones y de Internet, lo cual, además de que normativamente viola el artículo 16 constitucional, insisto, atenta de manera severa contra la anonimidad y contra el derecho a la privacidad de las personas que usan Internet y que dependen de esa anonimidad, de esa protección de su privacidad, para poder tener seguridad respecto de sus expresiones y seguridad respecto de que no serán sujetas a represalias por esas expresiones. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Paulina. Creo que voy a dejar a Corinne, que tiene la experiencia de Estados Unidos, y si algo falta, puedo agregar yo. Perdón, adelante. Me dice la senadora Eunice, ella tiene preguntas y luego tiene que retirarse, entonces, ¿podemos darle oportunidad? Sí, por supuesto. Vamos con la senadora Eunice y a continuación con Corinne. Muchísimas gracias y una disculpa por tomar la palabra así de arrebatado, pero tengo algunas otras actividades. Para iniciar, quiero agradecer muchísimo a la senadora Antares por acercarnos a estos espacios en donde podemos escuchar distintas opiniones legisladoras y legisladores de distintos temas y en este caso, pues a mí me acerca muchísimo al tema que el día de hoy estamos tratando,
A mí me queda claro que existe una controversia respecto a lo que en el Congreso aprobamos. Hemos escuchado, por lo menos a mí me ha interesado escuchar cuáles han sido las aristas que se han generado a partir de esta aprobación. Definitivamente, sí quiero hacerlo muy claro, ¿no? Los legisladores y las legisladoras en ningún momento estamos pensando en aprobar leyes para violentar un derecho, ¿no? O sea, porque sí, desafortunadamente en las redes sociales de alguna manera se ha manejado así, y por lo menos yo creo que este gobierno, así lo voy a dejar porque a mí me parece que así es, ha priorizado garantizar derechos humanos elementales, ¿no? Y los legisladores que acompañamos este gobierno, pues estamos garantizando en cada una de las leyes dejar manifiesto a priori, ¿no? Pero me surgen algunas dudas y yo, consciente de las carencias que se pudieran haber expresado en la ley, tengo algunas dudas. No me considero experta en el tema, debo decirlo, y creo que por eso es que busco este acercamiento y me quedo atenta a escuchar a los expertos. Y tengo una duda nada más. Respecto a los mecanismos de controversia, ¿existe ya ahorita, a partir de que se aprueba la ley, a este momento, una numeralia al respecto? ¿Cuántos se han presentado? Porque entiendo que hay algunos casos. ¿Cómo se ha presentado estos 15 días? O sea, ¿cuál ha sido la mecánica? Y si existen ya esta presentación de mecanismos de controversia, ¿y cuál ha sido la experiencia? Porque eso nos serviría mucho entonces de asumir una responsabilidad y decir, hay un fallo, no hay un fallo, está funcionando, porque entiendo y coincido completamente con quienes afirman que bajar un contenido, así sea 2 minutos, es censura. Pero, es decir, vivimos en un país donde podemos expresarnos libremente y eso no se viola ni se debe de violentar en ningún momento. Pero me surge esta duda de cómo está funcionando, si existe ya alguna numeralia respecto a estos mecanismos, si se han presentado, etc. Esa sería mi pregunta y bueno, pues coincidir con ustedes que estamos dispuestos a escuchar y a corregir en caso de. Siempre me parece que una de las frases más utilizadas en el Congreso es las leyes son perfectibles, entonces pues creo que estos espacios sirven para eso, definitivamente. Muchísimas gracias, Antares. Yo voy a estar escuchándolos porque me conecto a otra reunión, pero voy a estar atenta a las respuestas y agradezco muchísimo que me permitieran tomar el uso de la palabra. Muchísimas gracias y buena tarde. Gracias, senadora. Adelante, Corinne, por favor. Thank you. I don't think I can answer the question of how the dispute resolution process in Mexico is working. De controversias en México, no sé cómo va a funcionar en México. But hopefully, I'll just speak to that. I would speak briefly to. Again, I feel that I'm here to share the United States experience because we do have a couple of decades with a somewhat similar system, and I'm hopeful that is useful to you. So just very briefly, I will say that for us, we call it the counter system. Nosotros le llamamos el sistema de contranotificación, que es el de solución de controversias, y ha sido inadecuado para solucionar los problemas reales que se han presentando por diferentes razones. Uno es que mi organización ayuda a la gente que ha sido atacada y que les quieren eliminar el contenido. Entonces no es mucha experiencia con los usuarios que han sufrido estos casos. Y algo que ellos sienten que es muy intimidante es que parece un sistema sencillo si eres un abogado, pero si no eres abogado es algo que realmente les asusta mucho y no les gusta entrar en el mismo. Y es que tienes que esperar también y tu contenido está bajo por 2 semanas también en Estados Unidos y depende de que si es de naturaleza política o de noticias, 2 semanas es un mundo.
No es mucho tiempo para poder restaurar esta información y que sea importante todavía. Y otro punto práctico es que muchas veces no toma 2 semanas, toma más tiempo de eso, ¿no? Desde que se recibe la notificación a que se restaura pasa mucho tiempo. Entonces, el proceso de retiro es muy rápido, pero el proceso de restauración es muy lento y muy difícil. O sea, no son equivalentes, no están balanceados. Y algo sumamente importante es que el contenido que es eliminado también es contenido creativo, es también contenido que tiene derechos de autor, es un creador que está eliminando el contenido de otro creador, ¿no? Y eso es lo que se presenta y eso es sumamente peligroso, ¿no? O sea, no se está protegiendo, se está protegiendo a unos que tienen el derecho de autor y dañando a los otros. Y esto no es un sistema equilibrado. Y otra cosa que creo que sí es importante considerar a la hora de ver su propia ley es si pueden hacer algo mejor que lo que tenemos en Estados Unidos en lo que se refiere a la rendición de cuentas, a la responsabilidad, a desalentar esta eliminación de contenido inmediatamente. Nosotros no hemos hecho un buen trabajo ahí. De hecho, yo he sido líder en muchos casos al respecto. Lo conozco bien. No hemos hecho un buen trabajo teniendo los mecanismos para que para que entiendan la ley, la apliquen correctamente, no enviar notificaciones inadecuadamente y realmente entender que es una herramienta sumamente poderosa que están utilizando para que no la usen para censurar a alguien, sino que la usen solamente para sí proteger los derechos de autor. Sí va a haber algo de abuso, porque siempre lo hay, pero se puede reducir y hay otros mecanismos que se pueden aplicar. Si mandan, por ejemplo, una notificación, deben de saber entonces, cualquier persona sabría que esta notificación que se está mandando y si esta notificación es inadecuada, también ellos deben de ser responsables por lo mismo. Y así se elimina el envío de tantas notificaciones que no tienen fundamento, ¿no? Este es uno de los remedios que podemos tener para este problema. Otra cosa que creo que es importante recordar es que algo que ha sucedido en Estados Unidos es que las personas que están involucradas en el proceso es que mandan una gran cantidad de estos avisos de retiro a ciertos canales específicos y los proveedores lo que tienen son como una política de 3 strikes, ¿no? Si reciben 13 notificaciones para retirar el contenido, te pueden incluso cancelar tu cuenta y apagar la cuenta, ¿no? Google eso lo hace con su contenido. Hay cuentas que han estado apagadas o desconectadas por cierto periodo porque si alguien ha tratado de usar su cuenta para entrar al mundo y presentar contenido de importancia, no es solo una pequeña parte la que se elimina, sino se elimina la cuenta completa, ¿no? Y les ha pasado mucho a las tiendas y la gente normalmente usa esto con motivos de extorsión, ¿no? Les presentan la notificación de extorsión, hemos tenido estos casos y dicen que si no pagan, no pueden eliminar la notificación. Entonces, estos son algunos casos que hemos visto en Estados Unidos. La mejor manera de solucionarlo es de tener sistemas también para rendición de cuentas que apliquen también sanciones. Si yo soy el objetivo de esa información, yo puedo responder, ¿no? Y eso elimina que se presenten las notificaciones sin causa real. Digo, eso es lo que pasa aquí en Estados Unidos. Gracias, Corina. Sí, yo nada más quiero tal vez, y disculpen que regrese al tema de derecho internacional y el marco, las obligaciones del Senado en este caso, porque de verdad creo que tienen ahí unas herramientas que les pueden ser muy útiles para resolver estas dudas y estas cuestiones. O sea, creo que cuando hablamos, si me gustaría tal vez escuchar ¿cómo es que estos grupos están contemplando dentro de sus intereses? Por ejemplo, el principio de proporcionalidad que se necesita contemplar cuando se restringe la libertad de expresión. Y me explico en específico. Creo que ya está totalmente reconocido que este mecanismo de notificación y retirada es un mecanismo que restringe. O sea, nadie ha contrariado ese argumento. Entonces, si es un mecanismo que restringe, estamos recurriendo a un mecanismo totalmente inobservado, privado, extrajudicial, que es la medida más restrictiva. O
O sea, estamos recurriendo a una medida totalmente restrictiva y fuera de la vigilancia y de la legalidad propia, que ahora se está legalizando, pero estamos recurriendo a la medida más restrictiva. Y este principio de proporcionalidad lo que nos ayuda es justamente a explorar alternativas que restrinjan lo menos posible un derecho. Luis Fernando planteó los dos ejemplos muy claros que existen. Entonces, creo que al momento de observar los fines que estamos intentando proteger, en este caso con la reforma, me queda claro que por un lado estaba la obligación del tratado, el cual es muy general y en el cual también México tiene la obligación de vigilar sus obligaciones en materia de libertad de expresión. Entonces, no era que se estuviera implementando una priorización o un nivel de superioridad al derecho de autor. Eso le tocaba al Senado, le tocaba al Estado mexicano evaluar de qué manera implementar estos principios que protejan también la libertad de expresión. Entonces, al momento que se puedan hacer estas, reparaciones o cambios a la ley, creo que es bien importante retomar estos principios. Son principios históricos de derecho internacional, adoptados, reconocidos en México, que creo que pueden guiar la discusión. Por otro lado, también me parece que al momento que quienes están preocupados y preocupadas por la protección de estos derechos de autor necesitan también aportar a la discusión de cómo proteger contra los abusos de estos mecanismos. O sea, si bien pareciera que solamente se están argumentando desde el tema de derechos humanos, creo que el abuso es claro, es real, hay evidencia en muchos países. Entonces, creo que es justo la necesidad de tener estos debates, estas discusiones y enmarcar todas estas aportaciones bajo lo que existe y lo que no estamos en un escenario en el que hay prioridad de derechos. El derecho a la libertad de expresión sí no es absoluto, y ya planteamos cómo se puede restringir, pero los derechos de autor tampoco son absolutos y no tienen un nivel superior por encima de los derechos humanos. Y eso creo que también es bien importante integrarlo en la discusión del otro lado. Gracias, Paulina. Tenemos una pregunta de Ana Wendy a través de las redes del canal del Congreso. Ella estima que es muy importante que el Poder Judicial considere la ponderación de los casos. ¿En qué consiste la ponderación y cómo podría ayudar en su caso? Adelante, Luis Fernando. Parece, yo tomo la palabra, pero trataré de ser breve. Pues creo que, como se menciona en la pregunta, es súper importante la ponderación que debe hacer un juez, porque como mencionábamos anteriormente, el determinar si una expresión es violatoria o no, o infringe o no derechos de autor, es una operación que no puede automatizarse y que no puede, y que muchas veces es muy contextual para determinar si el uso de una obra protegida por derechos de autor de entrada yo diría, verdaderamente le genera un daño al titular de derechos de autor. Desgraciadamente, en el derecho de autor se obvia esta cuestión del daño y ya se presumen daños que no están probados tampoco empíricamente, pero es otra discusión que deberíamos tener, porque también creo que hay una exageración respecto del supuesto problema que se pretende resolver. Hay incontables ejemplos de casos en donde se alegan infracciones a derechos de autor en las que el titular de derechos de autor no puede demostrar que hay un daño. El caso que muy famoso que Corinne defendió de un bebé bailando, una mamá grabando a un bebé bailando y de fondo se escucha una canción de Prince, casi ni se entiende la canción de Prince, y se baja el contenido. ¿En qué le afecta a Prince que haya un video en donde un minuto de su canción se escucha atrás, ¿no? En nada, absolutamente nada, no pierde un peso porque ese video exista. Nadie va a decir, quiero escuchar esa canción de Prince. En lugar de poner la canción de Prince, de comprar el contenido, de ir a Spotify o lo que sea, voy a ver el video del bebé para escucharla con la peor calidad del mundo posible. No hay ningún daño, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones de cuándo algo viola o no viola derechos de autor es algo que, por supuesto que no lo puedes dejar a la decisión del propio titular, que es lo que hace la ley. El que, digamos, de alguna manera, el titular se convierte
en parte y en juez, ¿no? Porque su sola alegato de que algo viola derechos de autor automáticamente lleva a esa remoción. Algo que me gustaría mencionar adicionalmente también, contestando un poco a lo que mencionaba la senadora Eunice Romo, es sobre los mecanismos, y que ya también lo mencionaba Corinne, sobre los mecanismos para inhibir el abuso. Ciertamente en la ley se establece también una sanción para quien hace una falsa declaración, ¿no? Y alguien podría argumentar, bueno, hay incentivos para que no se abuse, porque si abusas puede ser sancionado. Aquí me gustaría simplemente hacer la anotación de cómo es, qué fácil es bajar el contenido, solamente tengo que alegar que un contenido viola derechos de autor para que se baje, y qué difícil es, y la evidencia empírica en Estados Unidos, seguramente Corinne podrá mencionar sobre eso, qué difícil es que se sancione a alguien que de manera deliberada abusa del derecho de autor para bajar contenidos que no violan derechos de autor, a sabiendas de que no violan derechos de autor. El estándar para demostrar que una falsa declaración es muchísimo más alto y tiene todas las garantías del debido proceso, y sin embargo, el usuario cuando sube un contenido no tiene esas mismas garantías para evitar que ese contenido sea removido. En ese sentido, es absolutamente insuficiente esta amenaza de sanción administrativa para quien abuse del sistema, porque además hay muchas maneras de eludirlo. Está esta investigación a la que hizo referencia Corinne del Wall Street Journal, en donde es muy sencillo construir perfiles falsos para alegar violaciones a derechos de autor, hacer avisos, se bajan los contenidos, y a la hora de querer sancionar a quien hizo el aviso, pues esa persona no es real, ¿no? No hay manera de saber quién abusó del sistema. Entonces, no hay otros mecanismos. Desde nuestro punto de vista, el sistema de notificación y retirada debería ser eliminado, pero aún hay, digamos, como mínimo, hay otras cosas que pueden hacerse complementarias a la remoción del mecanismo de notificación y retirada, o al menos que mitiguen algunos de sus efectos, ¿no? Y algunos de ellos tienen que ver también con la transparencia y las medidas de rendición de cuentas respecto de las autoridades que ordenan o que participan en estos procedimientos de remoción de contenidos, incluyendo los intermediarios, para al menos poder generar también esta numeralia. No sabemos en este momento cuántas personas en México ya han sufrido estos efectos a partir de la ley mexicana, pero sí hay mucha evidencia de incluso casos de expresiones en México, dirigidas a mexicanos que tienen relevancia en México, que han sido removidos a partir de la ley estadounidense. Y solamente menciono rápidamente un par de ejemplos. Durante el gobierno de Peña Nieto, la presidencia usó la ley de derechos de autor de Estados Unidos para remover videos que eran fragmentos de cuando él se equivocaba frecuentemente, por ejemplo, diciendo que existía el estado de León, ¿no? Gente agarraba ese fragmento, subió un video en YouTube burlándose, y la presidencia usó la ley de derechos de autor para bajar esos videos. Esos videos no violaban derechos de autor, pero los bajó. Hay un caso también viejo, y esto es muy importante en vistas de la elección y el proceso electoral que inicia el día de hoy y que culminará el año que entra, de cómo se ha utilizado la ley de derechos de autor de Estados Unidos para bajar, por ejemplo, una parodia al exgobernador priista de Veracruz, Fidel Herrera, en donde se usaba la canción de una película Rudo y Cursi, se cambiaban las palabras de una manera para mofarse de ese personaje público. Esa expresión estaba protegida, no violaba derechos de autor. Incluso el PRI buscó que el IFE en ese entonces bajara ese video por considerarlo denigrante. El IFE dijo que no lo iba a hacer porque era ilegal, era violatorio de libertad de expresión. ¿Y qué hicieron? De alguna manera usaron la ley de derechos de autor de Estados Unidos para bajarlo durante el periodo electoral, y estuvo abajo un par de semanas. Ahora lo puede cualquier persona encontrar en YouTube, pero en un procedimiento electoral donde hay una necesidad de que el contenido, sobre todo ahí en tiempo, es muy importante. De nada me sirve que me restaures el contenido cuando ya se acabó la elección, por ejemplo, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la manera en la que estos mecanismos pueden afectar y ofrecer vías para remover expresiones también en el contexto electoral, que es particularmente sensible al tiempo. Y en ese sentido se argumenta que, bueno, no cambia nada porque esto ya existía en Estados Unidos. Eso no lo valida, ¿no? Eso no es un argumento que elimina o que contradice las
violaciones a la libertad de expresión que generan estas reformas, ¿no? De entrada. Y segundo, si en México, y ciertamente en Estados Unidos están alojadas la mayor cantidad de servicios en Internet que usamos los mexicanos, y eso es un problema, es algo indeseable. Deberíamos querer en México que haya proveedores de hosting, redes sociales, y haya servicios en Internet que están alojados en México. Pero yo les puedo garantizar que cualquier servicio de Internet no se va a querer instalar en México cuando, por ejemplo, el artículo 232 quinquis, fracción segunda, te puede imponer sanciones administrativas por no bajar un contenido respecto a un aviso. No estamos generando ningún tipo de incentivo para que en México tengamos más servicios en Internet alojados en México, lo cual, además de las implicaciones que tiene para la libertad de expresión en ese sentido, también tiene efectos fiscales, efectos económicos, efectos de protección de datos personales muy importantes que no se están considerando. En ese sentido, al contrario, deberíamos adoptar una legislación que sea atractiva para la instalación de servicios en Internet, pero que también al mismo tiempo garantice que esos servicios en Internet respeten derechos humanos y, por el contrario, no se les incentive a que los violen, como es el caso de las reformas que han sido aprobadas y que estamos discutiendo. Gracias, Luis Fernando. Tenemos una pregunta de Carmen Alcázar que nos dice: ¿cómo hacen en otros países el proceso de notificación y retirada? Adelante, Paulina. Pues no creo que haya muchas diferencias. En realidad creo que el mecanismo sigue el fin prácticamente que intentan o que ya están intentando implementar en México, porque justamente lo que se busca es que sea una retirada lo más pronto posible, ¿no? Lo que veo yo en estos mecanismos y los intereses de desarrollar este tipo de mecanismos es la persona interesada en que sea removido el contenido cree que esto es de la mayor y principal urgencia. Entonces, hay un efecto ahí de expeditez que es bajo el cual se han creado estos mecanismos. Tiene que ser una retirada rápida, entonces, ¿de qué manera la podemos hacer? Entonces es privatizando todo el proceso, ¿no? E imponiendo estos mecanismos en los cuales se les dice a los intermediarios que en cuanto tengan conocimiento lo tienen que hacer. Y conforme se ha ido desarrollando este mecanismo en diferentes países, se ha ido replicando, pero definitivamente la inspiración en muchos sentidos viene de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, ya Corinne compartió los problemas que ha tenido este mecanismo y me parece que más allá de cómo funcionan, hay estas otras opciones que han surgido después de los problemas que se han evidenciado con la notificación y retirada. Entonces, mientras más intentemos desarrollar un mecanismo tal cual, que solamente implique la discreción de la empresa o del intermediario sobre el contenido, la legalidad del mismo, ni siquiera que se meta a observar la legalidad, sino que simplemente pretenda eliminar para evitar responsabilidad, es el problema, independientemente de cómo se legisle. Es más bien pensar, lo comparto en función de otros países donde se ha intentado implementar. Hay otras circunstancias en las cuales se han intentado incluir las excepciones, ¿no? O sea, es notificación y retirada, excepto cuando se trate de contenido político o se trate de contenido científico. El problema con esto, o sea, es positivo que haya excepciones, pero el problema inicial y de origen persiste, porque vuelve a ser el intermediario el que tiene que decidir si ese contenido es político, si ese contenido es crítico, si ese contenido es científico o no. Entonces creo que una parte central es la discrecionalidad que se les da a estos intermediarios en estos mecanismos en otros lados, como han funcionado en otros lugares, y que el desarrollo que ha habido en otros países ha generado lo que ya planteó Corinne y Luis Fernando, ¿no? Se inician como una manera legislativa de mecanismo, pero eventualmente terminan en filtrados automáticos, bloqueos completos de páginas, etcétera, donde ya está totalmente documentado y demostrado que esto restringe de manera desproporcionada los contenidos y otra vez se llega al abuso. Y cuando ya tienes una respuesta automatizada, el mecanismo de notificación y retirada
tiene sentido para quienes creen que la premura y la automatización y la urgencia de eliminar un contenido es donde tiene sentido. Pero por eso es importante que, o sea, más bien planteemos este mecanismo de otra manera, más allá de intentar mejorar un mecanismo de notificación y retirada, es pensar en notificación y todo lo que ya se vio. Gracias, Paulina. Adelante, Corinne. I would like to pick up on something that Paulina was referencing at the end there, which Solo quiero I think we mencionar haven't algo talked que, about a lo as que hacía much, referencia which is the Paulina. problem Ahorita that que you no hemos have hablado when mucho de esto, que you es el move problema towards que an se tiene automated, cuando more pasas a un automated system, sistema because más there's a automatizado lot o of solamente pressure automatizado, to do that in the porque United hay States as mucha well. presión para hacer eso And también what en we have Estados seen Unidos. is that Y lo que hemos unfortunately, visto es que you just simply can't teach a computer to tell the desafortunadamente difference no puedes reliably enseñarle a una between computadora lawful a and hacer una unlawful expression. diferencia confiable And so what we entre have una seen in the versión United legal y una States versión is ilegal that de la misma the palabra, filtering digamos. Y en technologies Estados Unidos hemos take visto down que lawful estas expression all the tecnologías time. I mean, you should assume filtro that there will be mistakes eliminan because las there expresiones inevitably will legales be, todo el tiempo and often quite porque creen que serious son ones and quite ilegales embarrassing y algunas ones. veces son And the algunas embarrassing muy ones get a lot importantes of y attention, otras que nos but all of the other avergüenzan, ¿no? Que ones that are toman perhaps mucha a little bit atención less embarrassing en but los very medios, pero hay normal, otras que perhaps don't get se much consideran attention. hasta And normal either y que way, they no don't get son. addressed No tienen very tanta often. atención y no son Where your casos que material se is taken down, mencionan but abiertamente. getting it put Hay back up can materiales que take a están very, very long desapareciendo y time. no están siendo And restaurados also, hasta después the de other mucho thing tiempo that y son we materiales muy find with importantes. filtering technologies Y is that from the user's cuando hablamos de perspective, it's tecnologías de even more filtro, confusing tenemos que saber también than the que notice and take down puede process. confundir más, si Often nada más they nos have basamos no en esto, idea why their que el content has been proceso de taken offline, notificación y and retiro. it's Muchas not. veces la And when gente they no try to sabe contact the por qué service le provider, retiraron el it's hard for contenido y them cuando to tratan de negotiate the process and sort of contactar work al their proveedor de way servicios, through es the todo un bureaucracy to even vía figure crucis out poder who to llegar o appeal and poder how to appeal and descifrar how to get their por content qué restored. quitaron el So the contenido, con quién filtering pueden hacer una technologies, I think, apelación, are con quién even pueden more hablar para que dangerous, restauren ese actually, contenido. Entonces es un to problema free muy difícil, expression ¿no? than the notice and take down Y system. I ataca think más la they're libertad de both very expresión, unfortunate, más que to el be clear. sistema o el mecanismo But de filtering takes a bad notificación y situation retiro, de and aviso makes y it a lot retiro, aunque worse los by dos son making it desafortunados y no deberían de estar, ¿no? systemic and Pero automated. si tienes un sistema The other thing that automatizado I para think I eliminarlo, heard se causa a little mayor bit problema. earlier was La otra cosa que the también creo effect que on mencioné competition, anteriormente es el which I efecto think que is tiene quite la important. competencia, que también creo que We es have muy seen in the importante. United States En that Estados Unidos hemos filtering technologies observado are very expensive. que Even las the most tecnologías son expensive muy ones still make costosas, tons of sobre mistakes. todo las de filtro. Incluso las So you can mejores spend cometen $200 todavía million muchos on errores. your filtering Puedes system and gastar it will still 200 filter millones de out dólares en un lawful sistema de expression. filtrado y puedas This tener is not todavía something that you filtrado can o teach the eliminación robots to do for de you. libertad de And expresión legal. unfortunately, service Y esto no providers se make a puede lot of eliminar. Y los promises, proveedores de but servicios they're not dan muchas accurate. They're promesas, not honest. pero But in realmente any no event, son they're excelentes. expensive. Sus filtros These no son systems are very excelentes. expensive to Y build sin in. importar eso, son And so sistemas that sumamente means that costosos. Eso certain service significa providers end up que with an hay ciertos advantage. proveedores de And servicio we que worry tienen about that a una lot ventaja en in the este United campo. States Y and en around Estados the Unidos hemos world trabajado because we mucho con think there ellos should be more porque competition. We creemos que want debe de lots and haber lots and más lots of competencia. platforms Queremos que so haya people can make muchas different plataformas para choices que la gente pueda about tomar how they diferentes communicate with decisiones audiences. sobre cómo se va a And when you only have comunicar a con few su choices público. because only a Cuando few solamente se tienen companies unas can cuantas afford opciones, porque the solo filtering algunas compañías technologies that might be pueden pagar las required by a given tecnologías de filtro country, que se requieren por then el you're going to país have fewer legalmente, options for users. entonces se And van a tener menos that opciones is para not los great. And I usuarios. would think Y eso also tampoco the es reality is that bueno. Y yo right now the también companies pensaría that can que afford that las technology, a compañías lot que of them are pueden based pagar por esas just in the United tecnologías States. And I, están for one, basadas do en not Estados want Unidos. Silicon Y Valley, yo, por ejemplo, California, no quiero, making decisions y el Valle for the de Silicio world no about puede what tomar las speech is and decisiones is del not mundo going to be ahorita acceptable sobre qué tipo de under the guise of filtros va a copyright tener o qué or tipo de anything else. I think that's derechos dangerous de for the autor world. va a proteger o no, ¿no? Para todo el mundo. Entonces creo que no están listos para eso. Ok, tenemos una última pregunta. We have one last question. Es Alejandra, dice, es muy This común que is los fans de grupos de Alejandra. música hagan It's very traducciones de common videos, for canciones, entrevistas, etcétera, y suban estas traducciones a YouTube. ¿Cómo afecta esta nueva ley ante este contenido? Adelante. La
particularidad de estas reformas es que afecta cualquier expresión, legítima, ilegítima, violatoria o no violatoria de derechos de autor. Es un escopetazo en lugar de ser una cirugía, ¿no? Y
Dentro de los tipos de expresiones que podemos destacar, está esta, por ejemplo, sabemos que Internet es un medio en donde el idioma inglés domina de manera predominante y en donde justamente este tipo de esfuerzos buscan hacer accesible información en otros idiomas, en este caso, por ejemplo, en coreano, y hacerlo disponible a personas que no hablan ni inglés ni coreano, ¿no? Son cosas, son benéficas, es conocimiento al cual, insisto, no solamente no daña al titular de derechos de autor, sino que le beneficia enormemente a los titulares de derechos de autor que los fans generen contenido que haga más accesible ese contenido y genera un mercado que a lo mejor no estaban contemplando, ¿no? Y así hemos visto ejemplos en muchas, digamos, a través de la historia, de cómo cosas que a los titulares de derechos de autor no se les ocurren, que son cosas que quieren las audiencias, las generan de manera, a veces, la mayoría de las veces, sin fines de lucro, otras personas, y después se les generan mercados que les generan beneficios. Es decir, ¿cuántas personas no habrán visto estos videos traducidos por fans y han dicho, ay, me gusta esa banda, voy a comprar su disco? Si no hubiera visto ese video, jamás lo hubiera comprado, ¿no? Hay beneficios que seguramente se discutirán más el viernes. Hay muchos beneficios económicos, sociales, culturales, científicos para la sociedad y para los propios titulares de derechos de autor a partir de las excepciones a los derechos de autor, de los usos justos, del fair use, ¿no? Y me gustaría destacar rápidamente también otros tipos de contenidos que también se han visto afectados, que es, por ejemplo, una serie de contenidos que tienen que ver con la adaptación de obras para personas con discapacidad. Por ejemplo, uno puede entrar a YouTube o cualquier plataforma de video y ver videos de personas que interpretan canciones pero con lengua de señas y están muy bien producidos y están, la verdad, son bastante buenos, ¿no? Y que permiten que las personas con discapacidad también puedan tener acceso a la cultura y al conocimiento, cuando muchas veces a los titulares de derechos de autor no les importa hacer accesibles sus obras para esas personas. Entonces, es justamente la innovación, la creatividad y los otros autores los que se ven afectados por estos mecanismos que no discriminan entre contenidos que no violan y que sí violan derechos de autor. Y más los mecanismos automatizados que menciona Corinne, que son incapaces absolutamente de analizar estas cuestiones tan contextuales, ¿no? Solamente de manera automatizada detectan un match, una identificación entre lo que se quiere proteger y lo que se subió, sin tomar en consideración que esas expresiones bien podrían estar protegidas, que no generan un daño al titular y que a veces le generan beneficios al propio titular, a la sociedad en general y a grupos particularmente, digamos, que han sido marginados del acceso a la cultura. Gracias, Luis Fernando. Le damos ya por último para cerrar la palabra a la senadora Antares Vázquez, por favor. Muchas gracias, Liliana. Pues quiero agradecer a Corinne, a Paulina, a Luis Fernando por su participación en esta mesa de diálogo. Muchas gracias también a los senadores y senadoras que nos acompañaron y a la ciudadanía que ha estado a través del canal del Congreso, a través de las redes sociales del Congreso y del Senado de la República. Quiero, para cerrar, nada más comentar, hay una pregunta de Clau García en las redes sociales del canal del Congreso respecto a si hay algún plan de trabajo para tratar este tipo de temas en Parlamento Abierto. Sí, claro. Desde que nosotros iniciamos esta legislatura hemos estado trabajando en ejercicios de Parlamento Abierto y precisamente esta reunión, esta mesa de diálogo que hoy estamos terminando es para ese propósito. Respecto al trabajo interinstitucional, también se da cuando aplica así. Este es un tema netamente legislativo por ahora, pero ha habido otros temas en donde hemos tenido la necesidad de interactuar con otras instituciones, ya sea del gobierno federal o del Poder Judicial, y con mucho gusto se han invitado y estamos abiertos a la participación. Quiero invitarles a todas y a todos a que nos sigan
también el jueves próximo en la mesa de diálogo que tendremos a las 10 de la mañana y el viernes también a las 10 de la mañana. Para nosotros es muy importante mantener el diálogo abierto con la sociedad. En este tiempo que debemos mantener la sana distancia, las herramientas tecnológicas nos permiten tener esta apertura al diálogo, y cuando estamos en sesiones en vivo también a través del canal del Congreso y de las transmisiones que se hacen en vivo desde las redes del Senado de la República, estamos allí. Muchísimas gracias, Corín, Paulina y Luis Fernando, otra vez por las aportaciones tan relevantes, por ayudarnos con su expertise en este tema que ha resultado muy controversial en nuestro país y en el que seguiremos trabajando en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.